Y el país se integra. Saludos cordiales. Los próximos minutos vamos a conocer cuál es la posición desde las centrales sindicales, precisamente desde el Frente Unitario de Trabajadores, una vez que para este 20 de diciembre la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, ha dicho que se daría a conocer cuál será el valor del salario básico unificado para 2025, pero también hacer un breve balance hasta el momento que está haciendo el gobierno en torno a las propuestas que ha dado el sector laboral. Para eso damos la bienvenida y agradecemos a José Villavicencio, presidente de turno del Frente Unitario de Trabajadores, con quien vamos a dialogar. José, gracias y bienvenido a Corap. Gracias, buenos días. Qué gusto poderles saludar a nombre de nuestra central sindical UGT y en calidad de presidente de turno del PUD. Decíamos, para este 20 de diciembre la ministra de Trabajo ha dicho que se daría a conocer el valor del salario básico unificado, una vez que no se logró dentro del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios concordar el valor. Primero hay que condenar la actitud de la ministra y cómo se han dado estas discusiones. Y digo esto porque el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios se eligió el año pasado y se resolvió que cada 2 meses habrían reuniones para discutir tres aspectos. Primero, la generación de empleo. Segundo, obviamente, el tema de la política salarial. Y tercero, la conflictividad. Eso no ha ocurrido. Tengo en mis manos el acuerdo 19 de octubre del 2020. Y en este acuerdo dice que el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios tenía que reunirse hasta el 20 de noviembre para discutir este aspecto. No cumplieron. Se convocó a la primera reunión el 6 de diciembre, pero previo a eso, el 3 de diciembre del 2024 emiten un nuevo acuerdo, diciendo que ya no será hasta el 20, obviamente, sino que será el último cuatrimestre. Y obviamente esto le dio la oportunidad a la ministra para convocar para el 6. El 6 se dieron a conocer las cifras del Banco Central, del IES, del mismo ministerio, y la semana pasada se dieron a conocer las propuestas. No hubo consenso. Nosotros hemos planteado una propuesta técnica jurídica, tomando en cuenta la situación del país, la situación real de los trabajadores. No se ha tomado en consideración. Los empleadores, como siempre, ofrecen limosna. Y digo esto porque ofrecen $4. Y si dividimos $4 para 30 que tiene el mes, sale a 0,13 centavos. O sea, es penoso. Si le dividimos para 8 horas que tiene obviamente el día de trabajo, ni siquiera un centavo. Eso es lo que han ofrecido, la propuesta oficial. Y obviamente será la ministra a través del acuerdo ministerial que emita. Ha dicho que lo va a hacer hasta el 20, 22 entiendo que es viernes, o 26, no sé. Pero al final del día tendría hasta el 31 para hacerlo, porque ahora ya lo extendió el plazo. Pero todo apunta a que va a ser la inflación, porque eso lo ha venido denunciando o pronunciando, que cerraría la proyección en unos 56, quedaría entre 7 a 8 dólares, pese a que también ha dicho que no descarta una posibilidad entre 15 a 16 dólares, pero para los trabajadores esos valores no dejan de ser irrisorios. Ahora, precisamente, ustedes, la propuesta técnica era más de $100 que se debería incrementar al salario básico unificado. Los empleadores dijeron $4. Eso es una gran diferencia, lo que ustedes plantean de forma técnica a lo que menciona el sector de los empleadores. Bueno, los empleadores plantean de que no debería haber incremento por el tema de la crisis energética. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo el pueblo ecuatoriano, los trabajadores, debemos seguir pagando las crisis? Crisis política, crisis económica y ahora crisis energética también, que la pagamos los trabajadores y los pueblos. Es inaceptable. Y por eso es que han dicho, no debería haber, pero para, entre comillas, decir que somos generosos, vamos a dar $4. Es inaceptable. ¿Cuál ha sido nuestra propuesta? Nuestra propuesta, ¿por qué decimos jurídica? La Constitución establece de que el salario tiene que ser de carácter progresivo hasta cubrir el costo de la canasta básica familiar, para que el trabajador pueda vivir dignamente, dice el 328 y la 25ª transitoria. O sea, elemento jurídico está la Constitución como norma suprema. Dos, ¿cuál es el costo de la canasta básica familiar? Este año inició con $779.
va a cerrar la canasta básica como alrededor de $850. Porque hasta mayo ciudades como Quito, Manta, Guayas, Loja, Cuenca, estén en 840. Entonces, obviamente existió incremento de la canasta básica familiar, producto obviamente de las malas decisiones del gobierno, el tema del IVA, el tema del incremento de los combustibles, pese a que nos dijeron que el costo de la canasta básica familiar no se iba a incrementar, ha sucedido. El otro aspecto que nosotros hemos planteado es obviamente la agudización de la pérdida del poder adquisitivo de las personas que por lo menos tienen un trabajo, 460 a 840, evidentemente que ni siquiera cubre el 60% del costo de la canasta básica familiar. Entonces, frente a eso, nosotros dijimos que por lo menos el ingreso del trabajador debería ser el costo de la canasta básica vital, que está integrada por 73 productos, o la más conocida como la canasta de la pobreza, que está en $562 más o menos. Por eso nosotros planteamos de qué se debería hacer lo que se fije para el 2025. Pero además de eso, nosotros hemos planteado una política general de sueldos y salarios, que eso no se ha implementado o no se ha ejecutado en nuestro país por más de 20 años. Sin embargo, no se ha tomado en consideración y tocará ver qué dice la ministra del Trabajo. Ahora, mientras se espera esta, bueno, esta decisión de la ministra del Trabajo, ustedes también están denunciando que al momento existe despidos y persecución a los dirigentes sindicales. Mire, en diciembre se dan despidos. Sin embargo, hoy están utilizando instrumentos por parte de este gobierno, patronales, para despedir. Y más a eso cuando existe un ministerio corrupto, corrompido. Hay inspectores que no actúan en base de la norma, en base legal, sino siendo corrompidos. Y eso es lo que está ocurriendo. Han habido despidos en Cuenca, a dirigentes aquí en Quito. Se ratificó el visto bueno del compañero David Almeida, un compañero dirigente sindical con el 60% de discapacidad despedido en la provincia de El Oro con inspectores corruptos que no tomaron en cuenta ni el contrato colectivo ni su condición especial de discapacitado y de ser dirigente. Y obviamente la semana pasada despiden a 9 dirigentes sindicales de Ales Palma del Cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, con obviamente inspectores también corrompidos, corruptos, que no tutelan derechos, sino que obviamente lo que hacen es ejecutar el pedido del empleador. Entonces la situación es muy crítica, y hay una ministra que lamentablemente no controla esto, no inspecciona, y entonces es tierra de nadie las inspectorías y las direcciones regionales del trabajo del país. Ahora, a pocos días de acabar también este 2024, ¿cuál es el balance que hace el Frente Unitario de Trabajadores en lo referente al sector laboral, también en lo que ha hecho el presidente Daniel Noboa? Miren, las cifras que presentaron en el mismo Consejo Nacional del Trabajo y Salarios del Ministerio del Trabajo y el IES demuestra que el empleo adecuado está congelado, que no se ha generado empleo adecuado desde el 2009 19 en adelante. Y obviamente esto tiene coherencia porque obviamente se pidieron empleos con el tema de la pandemia y nosotros hemos venido denunciando que ni esos empleos se recuperan y las cifras lo han ratificado. Entonces, de cada 10 ecuatorianos, ni siquiera ya 3 tienen un empleo adecuado. Serán 2.5 que tienen un empleo adecuado y la mayoría está en la desocupación, en la informalidad. 6.500.000 personas de una población económicamente activa que bordean los 8.500.000 personas que están en condiciones de trabajo, no lo tienen. Entonces la informalidad se ha incrementado y se está ejecutando lo que nosotros hemos dicho, una mano de obra precaria, una esclavitud moderna asalariada, y esto se debe entender que a usted le contratan un mes, 3 meses, 6 meses y le despiden. Y eso es lo que está ocurriendo y eso es lo que se ha demostrado. Entonces, para el tema laboral, el gobierno, como en los otros temas, ha perdido el año y con rojo. Ante esto, bueno, habrá movilizaciones, se estarán planificando para el próximo año, tomando en cuenta que en lo que es diciembre ya queda muy poco tiempo.
enero tal vez comenzaría con una movilización en rechazo a las políticas del gobierno. Mire, nosotros tuvimos la semana pasada dos eventos muy importantes de manera regional, tanto en Guayaquil como en Cuenca, donde discutimos estos aspectos, entre otros, y vamos a lo que será la gran convención el 10 de enero en la ciudad de Quito, donde será esa convención quien dice la cancha, si cabe el término, de las acciones que hagamos en el 2025, y obviamente no está descartada una acción en enero. Ahora también se viene un periodo electoral, precisamente al iniciar el otro año, un periodo que va a marcar también la pauta para muchos candidatos que están, pero algunos que van a ofrecer algunos temas enfocados en el sector laboral. Mire, evidentemente estamos en un proceso electoral, sin embargo nosotros hemos planteado no bajar la guardia porque la situación es muy crítica. Sin embargo, nosotros hemos hecho un llamado públicamente a los ciudadanos a que escuchen, revisen las propuestas de los candidatos, sobre todo el cómo van a generar empleo, cómo van a garantizar salud, educación, cómo van a batir el tema de la inseguridad en nuestro país que continúa, que ese es un elemento fundamental. El cómo van a resolver estos temas sería clave. Caso contrario, es más demagogia, porque la mayoría de candidatos ofrecen resolver, pero no dicen el cómo. Y entonces es fundamental que los candidatos nos digan cómo van a generar empleo, cómo van a pagar la deuda del IES que bordea los 24.000 millones de dólares, ya deuda que ha sido confirmada por el Consejo Directivo del IES actual, cómo van a combatir la inseguridad, el narcotráfico y a resolver dos aspectos que son fundamentales, educación y salud. El gobierno sigue presentando cifras de reducción, por ejemplo, de índices de inseguridad, también el aumento del empleo que ha dado mayor presupuesto a la educación. Mire, el gobierno es un gobierno que miente por cada diente, hemos dicho. No subió el IVA para combatir este narcotráfico, la delincuencia organizada y común. Sin embargo, no conocemos un plan Fénix que dijo que había y que si es que existió ya fracasó. Entonces, vemos todos los días secuestros, extorsiones, robos, y eso es a diario. Entonces, no sé cuáles cifras tendrá el gobierno. Evidentemente que las cifras que tiene no son reales, porque la realidad es otra. La realidad es que sigue habiendo inseguridad, sigue habiendo obviamente desempleo. Son 800.000 jóvenes que no tienen el derecho a la educación ni al trabajo, los más conocidos como los niños. Más de 300.000 ecuatorianos han emigrado en el 2024 buscando oportunidades porque en nuestro país no hay. Tanto es así que obviamente las cifras demuestran de que ni gente que tiene maestría, que tiene obviamente su título, no puede conseguir este trabajo. Entonces el gobierno le miente, porque esa ha sido su característica. Nos dijo, ya no van a haber cortes en diciembre. Siguen. Ahora nos dicen, no van a haber cortes desde el 20 de diciembre en adelante. Habrá que ver, porque puede ser que esos días no hayan cortes por la situación de Navidad, fin de año, pero después van a continuar porque el problema energético no está resuelto. Así que una cosa es lo que dice el gobierno y otra cosa es la realidad que está viviendo el pueblo ecuatoriano. De forma final, entonces, ¿cuál sería el mensaje a los trabajadores también, al pueblo ecuatoriano en estos días también que ya se acaba el 2020? Bueno, pese a los momentos difíciles que estamos viviendo, hacer un llamado a esa unidad familiar que obviamente se convierte en el elemento fundamental para seguir caminando. Nosotros creemos en nuestro país, creemos en nuestro Ecuador, que es obviamente viable sacarlo adelante. Y por eso obviamente ese llamado a la unidad familiar y ese llamado a seguir luchando, a seguir levantando la voz, porque no puede ser posible que existan recursos para hacer más cárceles en vez de fortalecer la educación, en vez de dar presupuesto para la salud. Así que hay que continuar pese a las difíciles dificultades, momentos que estamos viviendo los ecuatorianos. Ok, queremos agradecer a José Villavicencio, presidente de turno del Frente Unitario de Trabajadores, con quien hemos dialogado estos minutos acerca de lo que será el anuncio que ha dicho la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, del monto que se fijará para el salario básico unificado de 2025, también lo que está pasando en el sector laboral. Con esto retornamos. Corape, informa.